Ah, que es la que espía. Él quería que le llame a las A la personas cara a la casa. casa. No, pero Sí. si no va así, si no, yo no voy a estar bloqueado solas. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar ya. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes para todos. Qué bueno saludarlos, empezar la semana con el programa. Hoy específicamente es un día especial, digamos que lo que fue el pasado viernes ya cerramos lo que se puede considerar como el primer corte. Ya como les mencioné, pues vamos a tener el planteamiento de un proyecto que espero pasárselos a más tardar el viernes. Recuerden que la materia está basada en proyectos, donde pues, en cada corte pues, sacamos el 50% del corte vale la entrega del proyecto y el otro 50% son las sustentaciones y los estudios que hemos hecho. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir por acá, muchachos? Vamos a contextualizarnos primero de por qué la clase es. ¿Listo? Entonces, estas cajitas, se les había comentado, es cuando yo estoy aprendiendo a desarrollar un programa, pues la base o el fundamento está conocido que es el HTML, el CSS y JavaScript. Obviamente lo que hemos visto es una parte superficial, es lo básico, es lo necesario. Que existen muchas más etiquetas HTML, existe. Que existen muchas clases CSS, existe. Que hay muchos trucos de JavaScript, existe. ¿Sí? Pero lo que hemos visto hasta el momento ya es una base para poder ir tomando otros conceptos que vamos a ir fortaleciendo a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Bueno, ¿qué es el siguiente peldaño? El nivel 4 y el nivel 5. Básicamente el nivel 4 es la parte de la exploración de frameworks, que hoy vamos a empezar a hablar de uno de ellos. En primer lugar vamos a ver React, vamos a empezar por allí, vamos a ver un poquito pues, de esto que es, porque bueno, también tenemos que definir que es un framework. Y luego lo que es el tema de aplicaciones prácticas de desarrollo. Ahí es donde vamos a utilizar mucho, muchachos, lo que les he mencionado al principio Solid. En este caso, siempre tenemos que pensar en la reutilización de código. Y básicamente eso es un concepto de mejores prácticas, pero hay muchas otras cosas más. Espero poder tener con ustedes un invitado experto, por ejemplo, cuando hablamos de React, para que les cuente un poco de cómo se maneja eso en la industria, ¿sí? Específicamente cuáles son los retos o cuáles son los mayores problemas más frecuentes y ese tipo de cosas, ¿vale? Lo mismo pues veremos luego cuando veamos el otro framework que va a ser Angular. Pues bien, entonces chicos, ¿qué es un framework? Pues vamos a ponernos en un contexto. Cuando nosotros desarrollamos código, como ustedes lo vieron, pues nosotros podemos tirar el código de comillas como nos dé la gana, ¿cierto? Obviamente hay que seguir unas buenas prácticas, pero como lo hemos hecho hasta en clases anteriores, es algo que en la programación se dice apear. ¿Sí? ¿Qué significa apear? Que en este caso es todo súper manual. ¿Sí? Es muy repetitivo, hay que copiar, pegar código, copiar, pegar código, etc. Y eso digamos que no es tan bueno, ¿sí? Por muchos motivos, entre ellos la reutilización y el mantenimiento. Luego hablaremos un poco más de eso. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con los frameworks? ¿Cómo nacen? Básicamente para establecer, por decirlo así, lineamientos, ¿sí? ¿Qué es un lineamiento? Digamos, si usted va a consumir una API, pues entonces dice, vea, hay unos pasos para consumir una API, hay un orden, ¿sí? Y eso es porque es importante para poder conseguir un estándar. ¿Qué permiten los estándares, muchachos? Si usted trabaja en Colombia y luego se va para China y luego se va para la India, pues se hablan de lo mismo, que la programación no cambie de un país a otro. ¿Sí? Bien, además de eso, los frameworks también tienen muchas cosas automatizadas. En este caso, lo que son, por ejemplo, el uso de las librerías. ¿Sí? Ya hay cosas que están armadas y que nosotros que hacemos las implementamos. ¿Cierto? Pero todo por debajo, como lo hemos en esa escala, pues tenemos el HTML, el CSS y JavaScript. No, pues yo le di ahí que decía pues, que las herramientas, pues bueno, las herramientas que había. Entonces, ¿qué pasa? Acá les voy a compartir un poquito de estadísticas. Sí. De algunos frameworks. ¿Y esas herramientas con qué son?
Necesitan un montón de mierda se pueda hacer aplicaciones de Entonces, como les unos mencionaba, para ir como procesos las de ideas, ¿qué sociedad. es un framework? Es una librería, que nos establece lineamientos, que es lo que nos ayuda en los lineamientos a que la programación sea más universal, que podamos reutilizar cosas. De que si usted habla con un desarrollador de la India, con un desarrollador que está en España, cuando se refieren a un concepto estén hablando de la misma cosa, ¿sí? Porque, como les menciono, lo que hemos dado hasta el momento tiende a ser incluso muchas veces muy libre, y cuando depende de las personas, pues podemos tener soluciones diferentes cuantas personas existan. Dependiendo de la mano. Bien, entonces, entre ellos existen unos frameworks que son como los básicos. Hay un artículo que si algo se lo recomiendo para que lo miren. Cuando uno habla de desarrollo, no sé si les muestra un poquito de ofertas de trabajo, por casualidad, si el desarrollo, ya han visto algo así. Cuando uno ve las ofertas de desarrollo frontend, básicamente le dice que uno debe saber lo básico HTML, CSS, JavaScript y por lo menos un framework. ¿Sí? Voy a buscar una solamente por poner el ejemplo para que se hagan a una idea. ¿Listo? No. No, para esta. Bueno, es un poco, algunas ofertas ahí, coloqué una al azar. Entonces, ¿qué es lo que piden acá? Básicamente es la experiencia, tengan inglés y también, como lo ven por acá, dice que debe tener experiencia, por ejemplo, en RIA, que vamos a ver aquí, y que también pues, que tenga un buen rendimiento, ya sea en otro framework que es Vue.js o Angular. ¿Sí? Bien, obviamente hay muchas otras cosas, ya, pues, ya ustedes han empezado a dar conceptos que son conocidos, por ejemplo, en lo que les he mencionado, de PSAPIs, de cuál es un poquito de metodologías, que son los de software, y pues, bueno, no hay, digamos, como mayor detalle. ¿Qué es lo que quiero entender con esa oferta de trabajo? Que por lo general hay que saber manejar uno o dos frameworks. ¿Sí? Eso es lo que quiero como que quede claro. ¿Qué pasa? Uno de los más utilizados, por eso es, ¿cuáles son los tres top de mercado? Angular, que Angular es desarrollado por Google en el año 2010, es un framework relativamente viejito, pero que todavía muy vigente. Su ventaja consiste en que es muy estructurado. ¿Qué se refiere a estructurado? Que todo está súper estandarizado. Que si usted quiere llamar una API, hay unos pasos obligatorios para hacerlo. ¿Y eso qué es lo que permite? De que si en un momento dado se cambia de desarrolladores en una empresa, porque uno renuncia o llegó uno nuevo, ese desarrollador, si sabe Angular, sabe cómo se hace cada proceso. Bien, las empresas grandes hoy en día utilizan Angular, estilo los bancos, agencias de seguros, grandes inmobiliarias, etc. ¿Por qué utilizan tanto Angular? Porque como es, digamos, que tiene más respaldo por el lado de Google, o sea, los ingenieros de Google mantienen el framework. O sea que hay gente que más bien la empresa de Google le mete plata para poder sostener ese framework. Y eso es muy importante porque imagínense que por ejemplo dijeran, no, Java va a perder, qué sé yo, el mantenimiento. No sé, desde el próximo año Java va a dejar de funcionar. Eso sería un colapso, ¿cierto? Lo mismo pasa con esos frameworks. En algún momento pueden decir, no, se acabó, ya no nos da más plata, terminamos.
¿Qué ocurre con eso? Pues que hay que volver a hacer la aplicación con torneo. Entonces Angular tiene una ventaja de que tiene un respaldo por detrás dominante con los recursos. Bien, por otro lado tenemos a React. React es de 2012, más o menos, y React es desarrollado por Facebook, ¿sí? Por Meta, también tiene pues, un gran aliado, un respaldo por detrás, y las principales diferencias entre React y Angular es que Angular es muy estructurado, o sea, se toma muy en serio lo que es la parte arquitectónica. Mientras que en React, pues todo tiende a ser un poco más flexible y más, digamos, le deja al usuario final, el programador final, la oportunidad de hacerlo como le da gana, entre comillas, que eso también es un problema. Bien, y por otro lado está Vue.js, que es el más, digamos, de la comunidad, es más libre, y es bien interesante porque en últimas mezcla o toma las dos bondades que tiene Angular y React, toma lo mejor de los dos mundos. Vamos a ver un poquito de lo que son las estadísticas, como la que ya ¿qué pasa? En rojo tenemos a Angular, en azul tenemos a React, en verde tenemos a Vue.js y en amarillo otros frameworks. ¿Listo? Bien. Como vemos, eso depende mucho de la región del mundo donde se programa. ¿Sí? Aquí está pues una lista de países, incluso yo en un momento el correo les envié este artículo, si lo quieren revisar. ¿Listo? Obviamente pues no está Colombia, pero pues se podrían buscar estadísticas similares. Vamos a hablar un poquito de Colombia alrededor de eso, pero pues partamos un poco desde lo que es trabajos internacionales, como puede ser Estados Unidos y otros países de Europa. Como podemos observar, pues el claro ganador es React, ¿cierto? Hoy en día React es el framework más utilizado en el desarrollo por Android. Detrás de eso, pues viene, bueno, ¿por qué eso? Muchas veces son los desarrollos a mediana escala o pequeña escala tipo startups, ¿sí? Algunos emprendimientos que apenas están saliendo y pues bueno, no le echan tanta cabeza al asunto y se van por el framework con esos que vendrían. Como les mencionaba, Angular es muy robusto para las grandes empresas, tenemos pues que estar como un poco en el segundo lugar. Y por otro lado, pues Vue.js tiene una proporción mucho más baja, ¿cierto? Y eso por el lado de Estados Unidos. Pero si nos vamos moviendo a otros países, por ejemplo, qué sé yo, ustedes en algún momento piensan en un país como España para trabajar con el móvil o por ejemplo les gustaría ir a vivir allá. Por ejemplo, miremos en Portugal, que allá se utiliza más Angular versus React. ¿Sí? Y además de eso, pues un poquito de Vue.js, que es más o menos el mismo cosa. Canadá tiene un comportamiento parecido a Estados Unidos. Miren que Suiza sí está supermercado que utiliza mucho más Angular, versus React. Pero si vamos de pronto a otros países tipo asiáticos, por ejemplo Japón, donde está China. ¿Sí? Miren lo que pasa en los países asiáticos. Se utiliza un poco más Vue.js. ¿Sí? Justamente el creador de videos es de Brasil. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa por acá en últimas? Y eso mismo pasa en Colombia. Depende de la zona del mundo en la que uno esté, se utiliza más un framework u otro. ¿Sí? Por ejemplo, por esta zona de acá, genéricamente un poco Bogotá se utiliza mucho Angular, ¿sí? Pero en la costa es un poco más React, ¿sí? Pero no estoy diciendo que siempre, ¿sí? No estoy diciendo que siempre. A lo que yo voy es de que por lo menos aprender dos. ¿Sí? Con aprender dos, ustedes ya se defienden y créanme que la curva de aprendizaje pasando de uno al otro, pues no va a ser algo listo. Bueno, si quieren aprender un poquito más alrededor de eso, ahí les compartí el artículo por correo. Hay muchas comparaciones técnicas. Yo en lo personal soy más team Angular porque es mucho más ordenado. Es algo que les voy a mencionar mucho cuando estemos en React, y es de que hay un problema. Y es que depende mucho del líder del proyecto. O sea, en una empresa hay una persona que es la más experimentada y esa persona es la que da los lineamientos para desarrollar el proyecto. Y pues, si a esa persona le da la impresión de que es mejor una técnica, pues ese proyecto se queda bajo esa técnica. En cambio, Angular, como les menciono, es un poco más estándar, porque
Hay una única forma para hacer las cosas, mientras que en React hay muchas formas de hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? De que incluso les puede pasar en la industria. Lo que yo les voy a explicar acá como React, después en la industria dicen, no, era de otra manera. Y no es de que se los haya explicado mal, sino que, como les digo, hay muchos caminos diferentes para poder hacer la misma solución. En cambio, Angular sí está súper marcado en la documentación que para hacer determinadas cosas se hace siguiendo los pasos en específico. Entonces, pues bueno, ¿por qué vamos a empezar primero con React? Porque ustedes ya vienen con una curva interesante aprendiendo lo que es JavaScript. Lo que vamos a hacer ahorita es darle un complemento, van a ver que hay unas facilidades que llegan a aparecer. Y lo otro que es bien interesante de estos frameworks es que uno con eso ya puede empezar a crear aplicaciones móviles, chicos. Por ejemplo, si ustedes aprenden React, solamente es meter otro pedacito, otras horitas de estudio y estudian algo que se llama React Native y ya con eso ya pueden hacer una aplicación para Android o para iOS. Eso es una ventaja. Lo mismo ocurre con Angular. Angular también tiene un framework que es Ionic para poder hacer esa conversión de una aplicación web, una aplicación. Bueno, ¿qué ocurre? Ya en esta sección yo ya no voy a trabajar tan lateral. Para eso ya vamos a utilizar algo que es una plantilla MAG, ¿sí? En la vida real pasa eso, uno no empieza a construir la página desde cero, sino que uno se basa de un diseño que ya hizo un diseñador, y pues nosotros ya lo que podemos hacer son ajustes, ¿sí? Entonces, no siendo más, vamos a empezar. Para eso yo les invito primero que abran el correo, yo les mandé varios links. Vamos a ir abriendo. Menos han llegado. Porque está haciendo pensaba que era muito globalizado. Principalmente tengo como objetivo es que demos la plantilla corriendo, que algunas veces es un poquito cansón, y segundo que veamos al menos tres cositas básicas de React, que son variables, condicionales y source. Eso es lo que queremos que veamos. Bueno chicos, entonces, ¿qué pasa?
Después de otro contexto, ¿qué es ese programa que se hay que instalar o que está instalado? No, básicamente es JavaScript a lo del servidor. No, cuando uno lo instala es como el intérprete, es como cuando uno instalaba Python, el JDK, etc. Y en este caso, Node es porque desde ahí nosotros vamos a poder hacer la gestión de las librerías de un proyecto de frontend. Entonces, básicamente, Node es el que va a poner a correr todo el proyecto. Nos va a permitir hacer la gestión de las librerías, etc. ¿Listo? Entonces, en primer momento, espero que no nos demoremos mucho por acá. Vamos a empezar a lo siguiente. Porfa, verifiquen, les mandé a repositorio, uno que dice memoria y hay otro que son las bases para la teoría, cómo tenemos trabajando, ¿cierto? Entonces, dentro que primero tenemos el enlace que dice memoria. Ya vamos a hablar un poquito más con GitHub incluso. Vamos a recuperar ese concepto. ¿Listo? Ya todos están en el primero, muchachos. Pues si no, pues necesito que por favor copien este link que aparece ahí. Vamos a ingresar a ese link. Y en ese link, ahí aparece una demostración. Bueno, más bien, vamos a darle la opción que dice download now. Listo. Creo que no es necesario que pongan ahí el correo. Listo, tú les escribes el correo, pues les cerrar y automáticamente empieza a estar. La idea es que la descarguen donde venimos trabajando en estos códigos. Cuando la descargan, la van a descargar. Derecho, descargar. Los va a generar, Aunque igual es una universidad. No es universidad, pero ya como sabrán, no voy a decir la tenemos descomprimido. Los proyectos de ustedes. Pues ya vamos a ver cómo la organizamos. Ay, no, ay, no. ¿Cuál es eso? Listo. Bueno, miremos a ver acá, si nos metemos, si damos enter o entrar la carpeta, ahí mismo aparecen todos los archivos. Pero otra opción es ya que una carpeta en otra carpeta. Si eso pasa, por favor sean cuidadosos. Lo que necesito es que coloquen el nombre de memoria para que permita mismo entrar todo el código. Porque esa es la que en este momento voy a rastrear ya para visualizar el código. Pues memoria aquí. Y listo. La resta de la Pero repito, si el código le quedó una carpeta entre otra carpeta, sean cuidadosos para que abran el visualización code donde ya está todo el código. ¿Sí?
O sea, muchachos, miras que cuando yo haga esto en visualización no debería aparecer otra carpeta, sino que el mismo aparece todo el código. ¿Cierto? Sí. La renombré y le puse demo RIA. Puse el nombre de demo RIA. ¿Listo, chicos? ¿Estamos? Yo. Complemento. Pero te apareció. No, eso es Estamos ahí, pero todos se me el código. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? ¿Estamos? Chicos, entonces, ¿qué pasa? Vamos a abrir una consola. Que es un control plane. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno le pasa un proyecto que ya está, digamos, en un framework, ¿sí? Uno debe instalar las librerías para que ese framework funcione. ¿Listo? Eso pasa que solamente se hace una vez en la vida. O bueno, aquí tenemos la base de que es mejor práctica, se hace cada vez que uno hace un git pull. O sea, cada vez que se da un cambio, se va a volver a instalar dependencias porque puede que otro compañero haya instalado una librería y pues va a necesitar la programación programada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde debes de una guía el paso a paso. Miren, gracias que está por acá. Vamos a la fase número 2. El comando es npm install. ¿Qué es lo que hace ese comando? No se les olvide, los va a acompañar por mucho tiempo. npm install es para instalar librerías en Node. ¿Listo? Eso lo van a utilizar cuando lo ponen con el 4. Voy a copiar esto y lo voy a pegar en la consola. Y eso lo que va a hacer es que va a empezar a descargar todo lo que el proyecto necesita. Entonces, ojo, se los digo porque una vez en un trabajo estaba más o menos de lado de ustedes y pues me pasó eso, me chocaron por delante. ¿Qué fue el asunto? Me dijeron, descargues el proyecto, y yo, listo, yo descargué, yo los comprimí. Y uno mismo va a buscar qué cosas lindas. Dice, no, mijo, tiene que instalar librerías. ¿Cómo se hace eso? Pues, npm install. Cada vez que les diga, vea, descarguen este proyecto que está construido en Node, npm install. Si no se va para la misma, ¿listo? Eso son algunas avisos allí, no hay problema. Eso son unas. Sí lo funciona. Sí, sí, sí. Sí, está instalando. Como ustedes Alex que archivo porque la sesión de script ustedes habilitamos el sistema. Sí, puede ser Ni idea. No, es que Ahora es que el Git bash y yo no lo veo. yo con el protocolo. Muchachos, yo sé que ese proceso es demorado. Listo, eso hay que darle paciencia. Veo que a algunos no les aparece con una aparece, pero no sé si sí, hay algunos que les aparecen con unos punticos de todo.
Es que hacer el chat GPT y ya va a decir que tienes que colocar los comandos. El chat GPT cuando le das comandos y pones esos comandos, A mí no me salió toda esa barra que entonces a algunos les aparecen unas alertas rojas. Coloquen ese error en ChatGPT. Ese error es porque el computador no tiene configurado para poder ejecutar entonces lo que hacen es que le ponen un ChatGPT y él les dice cómo lo abrir. hay gente que sabe el mismo error pues ya de la intención. No, pero yo creo que ya todo viene así. Hay que esperar. Felipe que ponga el beat. No, es computador no. Papi, solo descubro un momentico. Listo, chicos. Bueno, chicos, entonces, atención. Vamos a hacer listo. De ahora en adelante, para que la página funcione, por favor todos tengan su presente, que la página les funcione, les aparezca así, tienen que escribir el comando de wm.txt. Listo. O sea, ya no les basta con mirar, verificar el archivo. Si ahora sí, no funciona. Para que eso les funcione, tienen que ejecutar el comando. Listo. Bien, y tengamos que ver todo lo que pasó en este rato. Empezamos acá en mi pantalla. Este comando de npm install lo que hace es que se baja todas las librerías del proyecto. Pero ¿cómo hace para saber dónde están las librerías? Entonces, vamos a ver un poco todas las opciones que tenemos en la izquierda. Bien, ¿qué pasa? Hay un archivo específico que se llama el package.json. Ven acá a la izquierda. Package.json. ¿Qué es lo que tenemos en ese archivo? Básicamente, todas las librerías que necesita ese proyecto para funcionar. Bueno, ¿qué ocurre? Lo que estamos haciendo, muchachos, así literal funciona la vida real. Usted llega a un banco, usted llega a una empresa y le dice, ¿dónde está el frontend? Vea, está en tal repositorio. ¿Está hecho en qué? En React, en Angular, etc. ¿No? ¿Qué hace? Se lo baja y lo primero que hace es que npm install. ¿Sí? Lo que hace es que se corre todo eso que vamos a ver. Bien, ese es uno de los archivos que tenemos. Hay otro archivo que se llama el package.json y ahí es donde están configuradas
configuraciones básicas para correr el proyecto, ¿sí? De cómo eso arranca. Uno no tiene que tocar ese archivo. Solamente es que, les quiero decir, que todo proyecto en Node siempre tiene por lo menos esos archivos, el package.json y el package.json. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? Creo que en la parte izquierda hay muchos más archivos, luego se los explicaré, pero hay una carpeta que se llama Modules. ¿Qué opinan? Si uno abre esa carpeta, pues uno se va a mirar cuánto pesa, esa carpeta es súper pesada. Porque vamos a tener que todas las librerías, pero que están instaladas en su máquina. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esa carpeta, atención, nunca se sube al repositorio. ¿Por qué? Porque esa instalación depende de la máquina en cuestión. ¿Sí? Entonces, esa carpeta en que hay que ponerle cuidado. Si se recuerdan en los repositorios y de ignore, uno debería decir, hey, omite la carpeta de los dos módulos. Y entonces, pero ¿cómo hacemos entonces para que el otro compañero se dé cuenta de las librerías? Para eso es el package.json y el package.json. ¿Sí? Ahí se dice que librerías las tenemos. Entonces, si en algún momento el proyecto no le funciona, porque eso puede pasar, hay un compañero que mientras hacía su parte de trabajo, instala una librería. Quiere decir que cuando el otro compañero vaya a bajar el código, tiene que volver a hacer el que el insta, por eso va a hacer el insta. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Ese archivo JSON se hace automático. Sí, se crea automático. Eso ya está en las películas. Bien, muchachos, así ha funcionado la profesional, pero yo repito, le dice, estamos en el proyecto, como ustedes ven, esa plantilla es muy bonita, ya hay muchas cosas optimizadas. Pues acá está, ¿cierto? Así es como se ve, miren que está el modo dark, ¿sí? También si quieren pueden inspeccionar algo para que miren cómo les queda el celular. Mira, yo tengo el iPhone, ahí está el menú, como está comportando. Si lo quieren ver en el iPad, es como se ve en la tablet, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la vida real, muchachos? Ya las mandas están mal. Lo que tenemos que ser cuidadosos nosotros, por eso les mencionaba yo, es consagrarnos algunas clases de CSS, específicamente para temas de las grillas, porque hay cosas que nosotros sí les vamos a tener que hacer manuales, y tenemos que respetar porque están derechos. Ahí donde les digo que está bien, pues CSS pues, es bueno saberse clases, pero pues uno las va necesitando en el momento. Esta plantilla está basada sobre Tailwind, ¿sí? Entonces acá va a ser el momento también como para repasar un poquito los conceptos allí. O sea, acá ya no funciona ni el call, ni el row, sino que es pues, otras cosas que vamos a ver en el camino. ¿Listo? Luego vemos un poquito sobre grillas de eso, pero no es cosa del otro mundo. ¿Sí? Si entendí el concepto de row y el call, acá es muy simple. ¿Listo? Bueno, muchachos, primera parte terminada. Tenemos ya lista la plantilla, ya tenemos el proyecto listo. Recuerden, chicos, que lo que estamos haciendo es súper importante para lo que viene en la carrera, en su carrera, porque en la materia que sigue, que es backend, ustedes van a tener que hacer un proyecto completo. Y esto ya les sirve para ustedes de plano. Casi que ustedes van a ver esto todo el año, esta plantilla, ¿sí? Si quieren hacerlo con React. Pero en el plan vamos a hacer otra plantilla. Entonces, ¿a qué voy? Yo les voy a explicar cómo se hace lo mismo en dos frameworks para que usted el otro semestre, cuando le ponga el proyecto, usted diga, lo vamos a hacer en React o lo vamos a hacer en ¿listo? Porque sé que no es React. Entonces, ojo que lo que va a empezar a aprender por estos días lo necesita el otro semestre. Y también lo necesita en ingeniería de software 1, en ingeniería de software 2 y en ingeniería de software 3. Porque en la 1 hay proyecto. Bueno, en backend hay proyecto, que necesita un proyecto. En ingeniería de software 1 hay proyecto y necesita un frontend y backend. En la 2, frontend y backend. En la 3, allá hay proyectos que no tienen móviles. Entonces, si ya saben de React, hacen un gol por ahí. ¿Listo? Entonces, quiero que entiendan la importancia de las clases que se vienen. No vayan a faltar. Estos son temas muy concretos.
Ojo que lo que vamos a ver en esta semana les va a servir para los próximos 2 años, ¿sí? De su carrera. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Bien. Entonces, siguiendo, vamos a abrir el otro repositorio que dice teoría de desarrollo. Y vamos a abrir un apartado que dice base. No sé por qué no mira micro. ¿Listo? Ah, ¿Tenemos? está subiendo. Bueno, muchachos, detrás de lo que les voy a explicar en este momento, hay que hablar de varias cosas de teoría, pero eso es lo que voy a tocar en la clase del viernes. Hoy lo que voy a hacer es lo que se denomina un inicio rápido. ¿Está? ¿Listo? Entonces, no les voy a entrar en detalles en este momento, pero tranquilos que todo eso vamos a ver bien detalladamente en la próxima clase. Específicamente, el concepto de página y componente. ¿Listo? ¿Qué es? Primero y ahora, celeste y un azul. Entonces, lo que vamos a hacer es que, por favor, atención, en el proyecto, vale, tenemos que descargar uno de esos archivos y ya vamos a decir qué es lo que vamos a hacer porque vamos a hacer. Sí, es con el Quiero internet. preguntarles, Bueno, lo que estamos viendo aquí en pantalla ahí. es lo que se denomina una aplicación SPA, que es Single Page. ¿Listo? ¿Qué es eso? Cuando nosotros abrimos estas páginas, miren que es algo parecido a un sistema SIA, ¿qué ocurre con esto? Miren qué pasa con el menú. El menú se queda quieto. ¿Sí? ¿Qué pasa si abro otro asunto? ¿Qué es lo único que está cambiando? Es como el body acá, ¿cierto? Está acá. De aquí hacia abajo lo único que cambia. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Listo. Eso es lo que se llama una aplicación single page. ¿Por qué? Porque todo está en el marco de una cosa y lo único que cambia son pedacitos internos. ¿Listo? Bien. Paréntesis. Si ustedes quisieran hacer un mercado libre, ustedes se pueden buscar justamente un template. ¿Sí? Template, eso se llama, ¿cómo se llama eso? E-commerce. ¿Sí? Template e-commerce, real, y ahí mismo les va a aparecer. Luego se pueden poner a capturar con eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a permitir esos templates? Tener una aplicación ya así bonita, normal. ¿Sí? Vuelvo y repito, uno empezar desde cero se puede, pero es más engorroso. Ya esto está optimizado por diseñadores para que eso se vea bien, etc. ¿Listo? Bueno, entonces, el single page, ¿qué pasa? Y ahora en adelante, lo que yo voy a hacer es que voy a crear secciones que se van a ir replicando en aquí. ¿Listo? Solamente en esta sección de acá. Y esto siempre se va a quedar aquí. Obviamente hay ocasiones donde eso se tiene que ocultar, pero eso es algo que yo voy a hacer. Entonces ahora en adelante todas nuestras claves van a estar en el marco de este espacio acá. ¿Listo? Bien. Entonces, hoy yo quiero crear una página muy simple, no va a quedar estética, solamente es para ver los tres conceptos de variable, condicional y ciclo. ¿Sí? Porque acá van a ver que es muy interesante porque se acuerdan de las manipulaciones del DOM, aquí son más directas. ¿Sí? Hoy vamos a ver cómo se puede hacer lo que nos la clase pasada, pero con una más resumimos. Entonces, quiero que me hagan algunos detalles. La carpeta de módulos es la que ya les mencioné, que es donde están las librerías. En la carpeta public, básicamente es lo que nosotros, yo les mencioné la vez pasada, que pueden ser los assets. Ahí yo puedo meter imágenes, videos, etc. ¿Listo? Esta es una carpeta destinada a recursos.
la carpeta. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver la carpeta SRC. ¿Qué hay dentro de esa carpeta solos? No, es un decir que no voy a entrar en todos los detalles, pero ahí está escrito en el repo para que vamos a ver cada una de esas carpetas. ¿Listo? Como les digo, nosotros vamos a ir entendiendo eso poco a poco, no se los voy a explicar eso porque si no, no lo van a entender. Pero esto básicamente está siguiendo una arquitectura por capas. ¿Sí? Eso es lo que la próxima clase se los voy a explicar bien, ¿sí? Porque principalmente hoy quiero que no les un solo. Bien, vamos a ver qué son todos esos carpetitos, porque ellos tienen un nombre. Principalmente, en este momento, vamos a ir a una carpeta que se llama Page. Por favor, pueden se Page. Y ahí vamos a crear un archivo. ¿Sí? Dentro del Page. Ese archivo lo pueden ver desde acá. Si van Page, yo voy a darle clic acá en el archivo con más. ¿Listo? Y ahí voy a colocar el siguiente nombre. Demo.tsx. Demo.tsx. ¿Por qué es demo? Bueno, porque es la extensión TSX. Porque hoy ya vamos a empezar a jugar un poquito con TypeScript, que es una mejora que se le hace a JavaScript. Y eso es lo que significa TS en TypeScript. Y la X es porque es para mencionar que es un archivo propio de React. ¿Listo? Ahí tenemos el TSX. Bueno. Esta página, cuando repito, la próxima clase va a entender mejor por qué se crea esa página ahí, en esa carpeta, por qué no fue en otra carpeta. Solamente es para que ustedes vean de que vamos a tener un inicio rápido. Es para que vean que unas cositas que tenemos que explicar las vamos a desarrollar rápidamente. Pero vamos a entender luego cómo es cada carpeta. ¿Qué ocurre? Pues vamos acá. Bueno, muchachos, estamos preparados en el tutorial que hice bases de ruido. Listo, estamos aquí. Entonces, ¿qué necesito por acá? Un momentito, les voy a hacer un cambio para los que les son Ese peludo. Tantos nombres que parecen un bro. Que no mira está quejado. Sí.
Listo, chicos, entonces por favor, actualicemos la página de perfiles, por favor. Listo. Listo, chicos, ¿lo tenemos? Sí, les dejo. Por favor, les pido que se actualicen, si se me rompe un icono adicional, entonces pueden actualizarlo y vamos a copiar el código de así en esa página, pues en el que esté aquí. Pues recuerden actualizar la página y vamos a ver la que acabo de subir, listo. Y eso es lo que van a poner donde dice el demo, donde dice No me interesa. No me cuál. ¿Lo ven, chicos? ¿Cuál es el que se copia? Primero. ¿Estamos? Bueno, chicos, claro, pues entonces, ya les voy a explicar qué es todo eso. Recuerden que hoy solamente quiero hacer que tenemos este fragmento de código y ya la próxima les voy a decir esto que es la página, por qué la componente, por qué vamos a hacer el documento. Solamente es para que nos vayamos Esto no parece de errores. y cómo funciona eso. Vamos a ir en este momento a un archivo que por acá No la salga, pues la que se llama otra vez la ponemos. Puntas. Así encontramos. Y la tarjeta de puntos. Era la página, la que había que volver a cargar. Pensé que era. Sí, la que había. Mejor dicho, se estaba diciendo la vida. Se puso la vida. ¿Y qué es lo que dicen los errores? La primera es que esta nunca se reasigna, que usa constante. Esta también igual. Chicos, bueno, pues entonces, por favor, acaso, pues, vamos a ver la carpeta, o más bien un archivo que se llama app.exe. ¿Van a encontrar? Entonces acá es el uno de línea y vamos como todos los links de la página. En este caso, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer demo from. Y acá yo digo dónde está la página que yo les mencionaba. Está en page, slash, que llamamos demo. ¿Cierto?
Eso es para yo poder acceder a la página dentro de ese recuadrito. Eso es algo que vamos a priorizar mucho más en la próxima. ¿Listo? Listo, lo tenemos. Y por acá, vamos a ver una sección. Ahora, en la línea 31, allá ahorita la línea 31 vamos a colocar el siguiente. Vamos a darle en ese pad, le vamos a colocar dentro. Aquí voy a colocar la palabra. Un momentico, yo voy a verificar si me funciona. Sí, muchachos, lo que más está por acá. Eso, chicos. Profe, ¿por qué nos deben estos errores? Voy a pedir No, pero eso es más el slint. O sea, el que está analizando el código, está viendo los problemas, pero eso no es de que el código esté mal. Es más el que está analizando el código. Entonces, cuando tienen esa pantalla y ya la tienen ahí escrita, ¿cierto? Lo que hacen es que aquí en la URL ponen /d, y eso ya les aplica la página. ¿Listo? /d. Luego repito, en la próxima clase les voy a decir por qué fue todo eso en esa clase, etcétera. ¿Listo? En ese momento solamente quiero entender lo que está pasando ahí dentro. ¿Estamos ahí? Chicos, estamos. ¿Puedo seguir? Luego les explico cómo fue que programamos todo eso, ¿listo? La próxima clase nos dedicamos a definir los páginas y los historias. Vamos a entender qué es cada cosa. Bueno, vamos a ir al código. Vamos a entender qué pasa en línea. Entonces, chicos, esto nada más lo voy a hacer yo. Y yo les pido que por lo menos tomen nota porque es que es para que entiendan la base. O si quieren, yo les recomiendo de una forma como estudio. Lo que yo voy haciendo, le van tomando capturas. Y van escribiendo en un archivo, ver esto, aquí pasando el código, aquí pasando el otro, es para que se acuerden. Es una memoria para ustedes. Cierto. Toma. Pero usted. Usted. Sí.
Porque si yo literalmente le dije, ¿usted qué hace? Métase. Bueno, chicos, voy a ir haciendo yo y ya pues como funciona, ustedes pueden ir copiando y pegando. No modifiquen su cuerpo. Vamos al archivo. Pues sí, Usted pone ahí la. vale, jamás. A ver. Importante, si quieren van tomando el foto, listo. Y lo que yo voy diciendo, para que ustedes se acuerden qué es eso, listo. Lo que están viendo en pantalla, chicos, ustedes incluso lo incluyen más. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo que están viendo en pantalla es lo que podemos llamar una página, ¿listo? Es un fragmento de página. ¿Por qué digo yo que es un fragmento de página? Porque ya vieron de que estamos trabajando sobre un single page. Entonces, está toda la estructura de los menús, de la parte superior, pues, del navbar, el sidebar, el footer, eso ya está, ¿sí? Pero lo que yo estoy mostrando es en este preciso momento, básicamente, yo creo que eso es una operación automática, es esta sección de acá. O sea, solamente es desde esta esquinita acá, hasta esta esquinita acá. ¿Sí? Esta sección de acá. Es lo que estamos viendo en esta parte. Eso es lo que significa esa sección de corte. Vamos a verlo en un poquito. Pero es para que me entiendan de que si yo cargo otra página, ¿sobre qué lado se va a cargar? Se va a cargar es que, mira, si yo abro el calendario y miro desde el carga, se carga sobre ese fragmento. O sea que aquí lo que estamos haciendo son pedacitos de página. Y eso es un single page. ¿Listo? Bien. Continuando. Entonces, veamos, es algo muy simple. ¿Qué tenemos? Por acá es una variable que es una constante, se llama demo. Y acá yo digo que es un griego de es algo que luego vamos a entender que es lo que se llama que es el componente. ¿Qué pasa? Miren, hagan de cuenta, entre comillas, que eso es una clase. ¿Sí? Realmente es una función, pero lo podemos ver como una clase. Acá la clase se llama como, clase demo. Y acá arranca la clase y acá termina la clase. ¿Qué pasa? Miren que podemos dividir esa sección en dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? ¿Qué es? La primera parte es esta acá, que es donde yo acabo de poner esto que dice programamiento. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo en esa sección puedo poner variables, métodos, la programación de JavaScript que hemos venido trabajando, funciones. Eso es lo que quiere decir. Bien, pero ¿qué pasa en la línea 6? Miren que hay un retorno. ¿Sí o no? ¿Y qué hay de especial en ese retorno? Estoy retornando un HTML. Eso quiere decir que el HTML que yo quiero ver en la página va a estar escrito en donde? Ahí. ¿Listo? Eso quiere decir que en esta página va a tener la programación y el HTML. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. ¿Qué ocurre? Esto va en contradicción con lo que les he explicado del orden. ¿Por qué?
Porque en el mismo archivo estoy metiendo ¿qué? Un JavaScript y el CMS. Y también podría meter el CSS. Y ahí es donde yo les menciono que este es un problema que puede ocurrir con React. De que cuando la gente apenas está trabajando y aprendiendo, puede programar lo que sea. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si se quisiera, todo esto se pudiera independizar. Un archivo HTML y un archivo JavaScript. ¿Sí? Por lo general, este es, digamos, entre comillas, el estándar de React. ¿Sí? Está escrito así, arriba el código y abajo el HTML. Yo no voy a hacer desde el estándar. Es lo que yo les digo que a mí no me gusta de React, que es desorganizado. ¿Sí? En medio de eso, yo voy a tratar de explicar desordenados, pero tampoco yo mucho bueno, pues chicos, viene un pedacito muy interesante que para ustedes es muy raro. Ya vamos a trabajar en TypeScript. ¿Qué ocurre en TypeScript? Hay que decir los tipos de datos de las variables. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, voy a colocar lo siguiente, esto es de tipo string y voy a colocar, por ejemplo, acá mi nombre. En este caso, solo ya es TypeScript. ¿Qué es la novedad de TypeScript? Es que la palabra, o sea, esto es lo normal en JavaScript. Y ahorita, esto es el tipo de datos. De que es esa variable. Entonces, TypeScript es lo mismo, sino que ya tengo que ponerle ¿qué? Tipado de datos a las variables. ¿Listo? Bien. ¿Estamos? ¿Qué ocurre? Esta variable es una variable de clase, como significa objetos. Y esa variable la conoce que todo ese archivo. En el HTML yo puedo mostrar esa variable. ¿Cómo la puedo mostrar? De la siguiente manera. Yo voy a escribir hola mundo. Y acá voy a colocar para que aparezca la variable Felipe. ¿Cómo hago para anexarla en el HTML? Abro las llaves, cierro las llaves y acá dentro voy a poner ahí como de un momentito acá. Qué compañero. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los planes? Usted me dio la bolsa con esa amiga y yo, ¿sí? Falei, wow, que los padres de ella no. Pero no sé qué. Yo creo que sí. Pues no sé, varios porcentajes ahí. Sí. ¿Qué hora de clase Jason? Ya me enteré yo. Sino que estaba pensando en algo. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí en pantalla? Miren que en la línea 4 que una variable se llama name, es tipo string, la inicialicé, en este caso, en la línea 7, ¿qué es lo que pasa? El HTML que se va a mostrar va a decir que esto es un demo y miren que dentro de la llave puse ¿qué? El nombre de la variable. ¿Qué es el nombre de la variable o qué van en ese momento?
Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir acá? Esto es como si fuera el alumno. Para ustedes es algo novedoso. ¿En qué sentido novedoso? Porque mire que tengo una variable que inicializa un valor y esa variable la estoy mostrando directamente en el HTML. Eso para ustedes es novedad. Esto acá, que donde está el H1, voy a anexar qué cosa, una variable. Eso se llama una reutilización. Porque si hacemos a una variable en el HTML de forma que directa. Por eso es que esto acá no aparece de esta manera. Esta es una. ¿Listo? Obviamente, yo voy a copiando estos códigos para que no me para que quede un poco más ordenado. São eles. Ui, mano, puta, já vou dar Listo, muchachos, claro, pues. Ahora viene un concepto muy importante que ocurre en todos los frameworks de JavaScript. Es un concepto que usted lo ve muy simple, pero es una belleza, porque nos va a ayudar a muchos procesos internos. Y es algo que se denomina las variables reactivas. ¿Listo? ¿Qué es ese tema de variable reactiva? Yo sé que ustedes tienen otro código, ¿listo? Y yo voy a dejar yo. Ese es el primer ejemplo, ¿sí? Renderizaciones, por ejemplo, una tomadora de botico, una captura con carga, pasó, ¿cierto? Básicamente es que una variable la pueden cruzar en el HTML. Eso es lo que se hace. ¿Qué es eso? Yo no sé si afectaría la función o escribir. ¿Podemos cambiar? Por eso necesitamos Este cambio como muy suave. es lo siguiente. Listo, muchachos. ¿Qué hace este otro código? ¿Qué es lo único que cambia? Línea 4. En la línea 4, tiene que esta variable ya está como con más carnita. ¿Qué pasa? Tengo algo que se llama Syntax Name, y acá incluso voy a aprovechar para colocar justamente una cosita. Entonces, esto acá, ¿qué es lo que hace? Let name. Esta variable va a tener otro comportamiento que se llama reactivo. ¿Qué significa reactivo? Es que cuando en la interfaz gráfica, como sea en el HTML, una programación cambie, se va a dar cuenta todo el mundo. Es como si fuera un paso que no tenemos. Eso es lo que hace una variable reactiva. ¿Cómo así? Si yo cambio la variable en la programación, o sea aquí, automáticamente se enfrenta acá. Y lo mismo pasa cuando ustedes cambien la variable en una caja de texto y mismo la programación se da cuenta. Y no sé si ustedes de pronto ahorita cacharon el código que yo les dejé, ustedes verán que uno empieza a borrar la cajita de texto y no es que otra cosa y empieza a aparecer la variable. Miren que ustedes acaban de copiar y pegar en su máquina. O sea, el código que está funcionando en su máquina, miren ese detallito. O sea, ahora en la página de ustedes, les las tengo. Que yo les dije que no borraran. Háganlo por. Y copien la caja de texto y dirás, borren eso y escriban algo. Eso, borren algo y escriban. Escriban alguna cosa. ¿Sí ven el efecto que se está logrando ahí? ¿Sí? Sube arriba, exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos muchachos es lo que se llama una variable reactiva. ¿Por qué? Porque en el HTML, si ustedes la cambian, en la programación se dan cuenta que cambió.
y viceversa. Si en la programación cambia, automáticamente en la CAD se cambia. Es un concepto muy chévere, muy bonito, se utiliza mucho en este tipo de temas. Entonces, eso se da gracias a que, ahorita si usan en mi pantalla, no puedo vivir. Eso se da gracias a esa línea guapa. Yo estoy creando una variable reactiva. Se llama como net, ¿listo? Acá hay una palabra que se llama setName y ya luego se le da para que sirve eso. Y básicamente es un método que me ayuda a hacer que no se quede en la variable. Es lo que ustedes conocen comúnmente como un set. ¿Listo? Ya lo vamos a programar. Y este useState es la clave de la variable reactiva. Es una clave que se técnica que se desarrolla. La clave se vuelve un tipo como una variable que corre por defecto. Que a cualquier cambio se desarrolla. Listo. Y eso que tenemos, nada raro, estamos simplemente lo mismo, el nombre. Listo. Vamos a ir. Voy a copiar esto por acá. En mi línea. O sea, si no lo Bueno, muchachos, sigamos por acá. ¿Cierto que se parece? Marica, pero es que, o sea, digamos, este no se me parece a usted. Es como una gafas. Ese no, pero este sí, pues no está tan feo. O este. No entiendo. Eso se parece a algo. Las luces de un zapote se marican. Uy, yo no sé si yo le dije a usted el viernes estaba con una camisa de cuadros al alto entonces ay, mira, un saco. Su atención, por favor, para que le pongan a este ritmo. ¿Qué significa soñar con sapos? Soy como haciéndoles una bolita de nieve. Estamos metiéndole cada vez cosas nuevas. ¿Qué es lo que hace este código? Entonces vamos a entender. Esto de acá, otra vez, declara la variable. Este es el setter que le va a servir a esta variable. ¿Cierto? En un principio esa variable la tengo como valor de un soñar con usted. Porque es un string, es un string. Voy a empezar vacío, sí. Ahora, ¿quieres una nueva? Entonces pongo acá en comentarios. ¿En qué parte está el Porque cuando me quedan porque claro que los sapos por todo se meten. ¿Qué haces son? Se meten a lo que no les importa. ¿Qué es esto de use effect? Listo. Eso es nuevo para ustedes. Son estas tres líneas. Estas tres líneas básicamente lo que hacen es que se ejecutan lo mismo que arranca la página. ¿Sí? O sea, cuando sale la página, ¡pum!, se activa ese método. ¿Listo? Es como si fuera un constructor. Si ustedes quisieran inicializar variables, ahí se pueden poner. ¿Listo? Entonces, ahí mismo que se carga la página, se llama eso. Yo verás que por acá voy a darle por derecho. Como este. Si yo actualizo la página, miren que ahí mismo por acá aparece un mensajito que dice se mandó el componente. ¿Listo? Y eso es para decir, listo, ya arrancó. ¿Por qué es importante esto? Luego lo vamos a ver. Pero ¿se acuerdan la vez pasada, el viernes, cuando yo les decía que tenemos que llamar a una API para listar los usuarios?
Uno, por ejemplo, la llamaría ahí, para que cuando se cargue la página, el mismo vaya con los datos. ¿Sí? Bueno, eso es lo que significa el user. ¿Listo? Ahora, he creado una función que es para que se ejecute una vez haya un cambio en la caja de texto. ¿Cómo así? Más bien entendamos primero lo que hay debajo. Miremos qué es lo que pasa en esta sección de acá. Este es el HTML de esa componente, porque no lo hace. ¿Qué tenemos en la línea 18? Es un input. Es un input como cualquiera. Es de tipo texto, pero miren un detallito bien interesante. ¿Qué tenemos acá? Vale, ¿cierto? ¿Qué es ese vale? Está apuntando a quién? A la variable name. Y ahí es donde yo les menciono que entra la parte de bidireccionalidad. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está diciendo ahí, yo estoy enlazado con esa variable, entonces si en la caja de texto cambia, en el código también cambia. ¿Sí? Y viceversa. Si en el código no cambio, en la caja de texto se ve reflejado. Entonces es una comunicación bidireccional, porque el HTML pasa al JavaScript y el JavaScript puede pasar al HTML. ¿Listo? Y ahorita, ¿qué pasa? Voy a tener un método que se llama onChange. ¿Qué hace ese onChange? Básicamente es cuando él detecta que escriben algo, eso es una funcioncita ya avanzada que lo permite solamente React, o sea, eso no, ya no es propio del HTML, sino que es propio de React, y es que cuando empiecen a escribir en esa caja de texto, vamos a llamar ¿a quién? A una función. ¿Y cómo se llama esa función? Manejo cambio. ¿Listo? Ahorita sí miremos esto, en acá. ¿Qué hace la función de manejo cambio? Manejo cambio, básicamente, es que acá va a recibir algo que se llama un evento. Miremos el evento, pues un evento, hey, usted me puede decir qué es lo que está escribiendo en esa caja de texto. Es muy similar a lo que vimos antes. ¿Qué es lo que está escrito en la caja de texto? Los que están en logo obtienen un valor. Pero ¿qué pasa ahí? Se está llamando a la función que se llama como segmento. ¿Qué es lo que llama? ¿Qué es lo que hace esa función? Se activa cuando escribe acá abajo, cuando escriben ahí se activa esta función. ¿Y esta función qué hace? Dice, el evento, quiero que están escribiendo en esa caja de texto. ¿Sí? Y lo que están escribiendo en esa caja de texto es lo que me sirve para hacer el qué. El CP. ¿Qué es eso acá? Eso es aquí, es la que me permite cambiar este valor. ¿Cierto? Ahora, si eso acá es que me toma qué es lo que está escrito en la caja de texto. ¿Estamos ahí, muchachos? ¿Alguien se perdió? Ok, estoy yendo de la manita, estamos paso por paso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Por eso es que permite este efecto. Cuando yo escribo alguna cosa, automáticamente él se da cuenta de la variable reactiva. Y si tuviera un método que me hace el cambio de esa variable en otra parte, yo no puedo usar de esto. O sea, viceversa. En la programación, si hay un cambio, se puede reflejar en la caja de texto. ¿Comprendes ahí? Este es de manera, yo estoy haciendo la comunicación otra vez. Yo sé que Camila está próximo. Sí. Bueno, muchachos, seguimos con otro ejemplo. Vamos, ya nos vamos acercando al final. Voy a explicarles dos cosas. Los condicionales.
Porque acá ya podemos trabajar con condicionales indebidos. Supongamos, voy a poner por acá una variable que va a ser edad. Vamos a colocar el tipo number. Esto es un tipo de dato de un TypeScript. No existe ni integer, ni float, no, es un número. ¿Sí? Number incluye enteros, decimales, bla, bla, bla. Listo. Entonces tengo age. Listo. En un principio vale 20. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué voy a hacer acá, muchachos? Claro que sí. En esta sección voy a poner un condicional, pero es un condicional dentro del HTML. Y ahí eso ya empieza como a cambiar un poquito el asunto, ¿cierto? Porque hemos dicho que HTML no era lenguaje de programación. Y no es que siga, no es que deje de serlo, sino que React ya empieza a permitir ese tipo de cosas. Eso es algo que se denominan directivas. Entonces, ¿cómo es eso? Para poder tirar ese condicional voy a abrir paréntesis. Y acá, justamente, pues me está recomendando, voy a utilizar, se lo voy a explicar. Lo que están viendo acá, no sé si ya se lo habían explicado, se llama un condicional ternario. Un condicional ternario, básicamente es un condicional que lo puedo hacer en una línea de código, ¿listo? Es una expresión muy simple, ¿verdad? Aprendamos la pista, ¿listo? Bueno, Hay cosas que esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Necesito, lo repito, tener las llaves. Para que él sepa que ahí vamos a tirar código, ¿listo? Entonces, ¿qué tengo en esas llaves? Voy a decir, hey, edad es mayor que 18 y signo de interrogante, ¿cierto? La edad es mayor que 18, sí, listo. Si sí, ¿qué va a ocurrir? Va a aparecer esa etiqueta HTML que dice que es mayor de edad. Y estos dos puntos significan qué cosa? El si no. Esos son condicionales básicamente. Entonces, en la miremos acá, miren que aparece mayor de edad. Incluso este hay un truquito aquí bien raro, solamente lo voy a hacer. Voy a colocar más bien que aquí esto es. Solamente es para que entiendan. Solamente acá dice es para poder utilizar acá el texto para que trabajo para 21, mayor de edad, yo trabajo con el 7. Sí, pues pero un poquito es súper rápido, ¿sí? No para que vean pues como haces cambios, pero obviamente no se lo ¿cierto? Pues sería message y bla, bla, bla. Pero quiero que entiendan ese poder que ya empezamos a tener ahí debajo. Sí, ahí es el hecho. No tiene ahí que nosotros ¿se comprende lo que acabamos de hacer, chicos? Estamos viendo código que viene en el HTML. Bien. ¿Claro está ahí? Eso que vieron ahí. Incluso lo voy a poner así con la información. Esto acá va a ser este. Ahí voy a llamar ese page. Voy a borrar solamente para que se vea el ejemplo. Ese page. Con lo que hemos tenido una variable que se llama age. Listo. Acá el set age. Acá ya se llama todo el nombre. Exacto. Valor age y acá la pregunta y por eso se ya sería así. 21 no es de edad y 6 es menor de edad. Ese es el principio. Bueno, entonces, como esto y lo agrego en mi documentación, entonces que ya clase terminada.
Tranquilos que también les voy a dejar esto como documentación, o sea, estoy actualizando la documentación para su información. Bien, ahí lo tenemos. Ahí estamos listos. Por último, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Voy a explicar el ciclo for. ¿Sí? ¿Cómo se hace un ciclo for? Pues en este caso, voy a crear una lista que la voy a llamar, qué sé yo, frameworks. Esa lista es una lista de strings. Entonces tengo una lista que voy a llamar frameworks. ¿Listo? Y es una lista de strings. Pero es una lista de diccionarios, sí. Y es porque empiezan a mencionar luego lo que se va a venir. Podría tener una clase, sí. Podría tener una lista de objetos también. Sí, eso es algo que vamos a ver. Luego. Entonces, yo creo que con frameworks, hagamos de cuenta que yo quiero imprimir esos frameworks. ¿Sí? Entonces lo voy a poner por acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a colocar. Listo, ¿qué tenemos acá, muchachos? Esta SQL es para crear unas listas. ¿Sí? Ya se las muestro acá. Es básicamente una incluso de acá como un salto de línea. Si ustedes notan, están apareciendo los elementos escritos en la lista. ¿Sí? ¿Cómo logré eso? Acá. Esta etiqueta de acá puede ser cualquiera, ¿sí? Pero la URL es para que la lista se numeradas, ¿sí? Es para que aparezca todo hacia abajo. Y acá es donde viene el asunto, que para ustedes esto es nuevo. O yo ya se los expliqué la clase pasada, creo que no, pero. O sea, el viernes con lo hicimos, con un poco. Muchachos, para esto es una función lambda de base. ¿Qué es una OAR? Bueno, pues, ¿qué tenemos ahí? Miren que tenemos las llaves, ¿sí? Porque estoy tirando ¿qué? Código, ¿sí? Para que arriba sepa que va a crear código. ¿Y qué vamos a tener acá? Frameworks. Los frameworks, ¿qué es? Una lista. ¿Sí? Es una lista de strings. ¿Y qué vamos a hacer acá? Hay una operación que se llama mapeo, pero hay otras operaciones, se llama filter reduce map. ¿Qué es que es? Funciones realmente JavaScript. Para que dígale a ChatGPT que le dé un ejemplo de una función en JavaScript que se llama mapeo, reducción o reduce y filter. Map, reduce, filter. Bueno, ahí hay varios ejemplos, incluso ahora van a decir, por dicho, luego pero miren muchachos, esto que es básicamente es un for each. ¿Listo? Eso es lo que hace un mapeo, un for each. ¿Por qué? Menos.map. Entonces, esto acá es para que esta es la variable integral, esta es la variable del for each. Framework y frameworks. Este index es para hacer la posición de Google. ¿Listo? Es la posición 0, 1, 2, 3, es un for. Mínimo es un for por debajo. ¿Se puede utilizar un for? No es tan bueno, porque hacer for hay que hacer un poco de vueltas. A veces es mejor la funcional. Pero si quieren tirar una chat, no se haría un for en río, no nada que se pueda un poco de cosas. Es más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Va a retornarme por cada framework, ¿qué cosa? Lo que hay está así. Va a aparecer un framework, y esa línea ahí es lo que nos da este efecto. La pasión de rectangular.
Ese es un poco. Bien. Con eso conseguimos objetivo. Que vean, variables, condicionales y ciclos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima clase? Es entender mejor por qué tuvimos que crear esta página de la. Vamos a ver algo que son las componentes. Y vamos a seguir utilizando este concepto, ¿sí? Vamos a seguirlo utilizando. Pero es para que ya tienen una introducción, para que vean lo que permite hacer RIA, que es tirar el código en un HTML, y lo que es el concepto de las variables reactivas, de que a cualquier cambio se van dando puntos. Bien chicos, luego el viernes no se lo pierdan, lo que viene es interesante. Está muy bien.